Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bienvenidos al curso de quinto de secundaria. Hoy es un día especial porque estaremos aprendiendo muchas cosas. Estamos afianzando nuestros conocimientos. Es importante tu preparación para triunfar en la vida. El tema de gases es un tema bastante amplio, pero es un tema bastante bonito también. Hoy estaremos analizando la ecuación general de los gases ideales. ¿Cómo cambiará nuestra ecuación? Necesitamos los conocimientos previos de las anteriores clases. Entonces, es importante que te mantengas ahí para seguir aprendiendo. No te olvides, hoy estaremos haciendo ejercicios y necesitas una calculadora, necesitas un cuaderno para apuntar y un lápiz y una goma. Para poder comprender y aplicar lo que vamos a aprender el día de hoy, es importante siempre recordar la ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac, ¿no? Que se van a unir primero. Vamos a unir para formar una ecuación general que va a ser esta: presión, volumen y temperatura, pero en dos fases como lo habíamos hecho en el caso de Boyle, Charles y Gay-Lussac, ¿no? Un estado 1 y un estado 2. Habíamos trabajado de esa forma, porque eran dos estados y cambiaba o la presión, o cambiaba la temperatura, o cambiaba el volumen. Y en base a eso íbamos aprendiendo y reemplazando nuestros datos. Ahora lo que vamos a hacer es comprender y hallar la ecuación general de los gases ideales, para lo cual solamente lo vamos a hacer en una sola fase. Por lo tanto, borraremos, ¿no?, lo que es la segunda fase y nos concentraremos en armar una sola fase. Para armar o para formar una ecuación, ¿no?, si estuviéramos formando una ecuación nueva, entonces siempre vamos a necesitar de una constante, ¿no? Y la constante lo vamos a poner por el momento K, una constante K. Otro dato que nos estamos olvidando, ¿no?, pero que está ahí, es la cantidad de moles. La cantidad de moles que están dentro de un recipiente, ¿no?, que están dentro de los gases, ¿no? Entonces vamos a ponerle N, que también va a ser constante, porque no va a perderse cantidad de moles, ¿no? Y una constante universal de los gases. Ya tenemos dos constantes que no van a cambiar, pero dependiendo de la cantidad de gas que tenga el recipiente, que lo contiene, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es mandar, ¿no?, la temperatura, ¿no?, que está en la parte del divisor, vamos a ir a multiplicar. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Presión, volumen, N, una constante, K, y la temperatura, ¿no? Ya se está formando, ya lo estás reconociendo, ¿no? Pero necesitamos que esta K lo vamos a poner R, ¿no? Y vamos a tener la siguiente forma: P, B, ¿no?, N, R y T. La constante universal de los gases tiene un valor que enseguida lo vamos a estar hallando, ¿no? La conocen como pavo ratón, la conocen como PBNLT. Entonces, la forma en que te sea más fácil recordarla, vamos a aprender a utilizar esta ecuación. Es muy importante entender esta parte y la aplicación de la ecuación general de los gases, ¿no? También lo vas a poder ver en algunos libros como la ley general de los gases ideales, la ecuación general de los gases ideales, ¿no? Y podemos observar, por ejemplo, este gráfico donde tenemos varios factores que influyen
a el compuesto o el elemento que está acá, ¿no? A este gas que se encuentra en este recipiente. Por un lado vemos la temperatura, por otro lado vemos la presión, también vemos el volumen, ¿no? Pero tenemos otros factores muy importantes que son la cantidad de moles. Aquí adentro hay moléculas, átomos de algunos que están, ¿no? Como habíamos indicado, en un estado caótico, que están chocando entre sí, que están reaccionando contra las paredes y están generando una presión interna. Estos átomos hacen una reacción interna, una presión interna, y por fuera también existe una presión, ¿no? Una presión del medio ambiente, una presión atmosférica, que también debemos entenderla. Es muy diferente a la presión interna, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un manómetro, la cual nos va a ir midiendo la presión interna. Es muy diferente a la presión externa, ¿no? Son dos presiones distintas, pero en algún momento vamos a tener alguna relación entre ellas, ¿no? Habíamos indicado y habíamos visto ya la formación del PV-NRT, que es la ecuación general de los gases ideales, ¿no? Donde cada uno de estos tiene un valor, ¿no? Entonces tenemos volumen, tenemos presión, tenemos temperatura y tenemos número de moles, ¿no? Que ahora lo estamos añadiendo a nuestra ecuación, ¿no? Entonces tenemos la siguiente ley, ¿no? O la ecuación general de los gases ideales. La conocen como pavo ratón, la conocen como PV-NRT, ¿no? Esta ecuación, la P, que significa la presión, B, que significa volumen, la T, que es la temperatura, que son las variables que ya habíamos visto, ¿no? La N, que es número de moles, ¿no? Y R, que es la constante universal de los gases. Tiene un valor, esta constante R tiene un valor. Entonces vamos a despejar R para poder encontrar ese valor en condiciones normales, ¿no? Acá tenemos presión, volumen sobre número de moles por la temperatura. Si reemplazamos, ya sabemos que en condiciones normales, para un mol tenemos la presión de una atmósfera y el volumen molar será 22.4, ¿no? El número de moles es para un mol. Y esto es muy importante, la temperatura. La temperatura no puede estar en unidades relativas, debe estar en unidades absolutas, como es el caso de Kelvin. Entonces, si nos dieran en centígrados o en Celsius, las cambiamos a Kelvin. Si nos dieran a Fahrenheit, las cambiamos a Kelvin para poder realizar los cálculos. Una vez reemplazado, tendremos esto, ¿no? Una atmósfera por 22.4 litros dividido entre un mol por 273 Kelvin. Nos va a salir un valor de 0.082 con las siguientes unidades, ¿no? Este es donde se confunden los estudiantes generalmente, ¿no? Las unidades, va a ser toda la unión de las unidades que habíamos utilizado. Atmósferas, litro, Kelvin, mol, atmósferas, litro, mol, Kelvin, como tú puedas memorizarlo. Pero salen de acá, de todo lo que hemos ido utilizando: la presión, volumen, número de moles y temperatura, ¿no? También podemos expresarla. Esta constante va a tener dos valores importantes, uno que está expresada en atmósferas y otro que estará expresada en milímetros de mercurio. Entonces, si tu problema te dan en atmósferas, utilizaremos en atmósferas, 0.082. Si en tu problema te dan en milímetros de mercurio, tendrás que utilizar en milímetros de mercurio y su valor es 62.4 litros mol Kelvin o Kelvin mol. Vámonos con un pequeño ejemplo o con un pequeño ejercicio. Es bastante sencillo, pero nos va a ayudar para poder entender cómo se aplica.
¿no? Dice, una masa de hidrógeno. Ya nos está dando un dato muy importante que es hidrógeno gaseoso. No solamente es hidrógeno, sino es hidrógeno gaseoso. Ocupa un volumen. Nos está dando el dato de volumen, 230 litros. Importante. Puedes tú subrayar siempre en tus ejercicios. ¿No? En un tanque a una presión de 1.5 atmósferas. Ya tenemos otro dato importante. Y a una temperatura de 35 grados centígrados. Aquí tenemos, ojo, debemos cambiar esta temperatura a grados Kelvin. Luego nos piden calcular. Ahí está la pregunta. Calcular cuántos moles. Nos está preguntando N. Debemos calcular N. Y por otro lado nos está preguntando a qué masa equivale esta cantidad de moles. Entonces ya tenemos dos incógnitas, dos incisos. Inciso A, calcular el número de moles. Inciso B, calcular la cantidad de masa. Siempre vamos a ser ordenados. Tenemos que anotar nuestros datos para no confundirnos. Dentro de los datos importantes tenemos el volumen, 230 litros, la presión, 1.5 atmósferas, la temperatura, que estamos haciendo la transformación a Kelvin, que simplemente es sumar 273, 35 grados centígrados más 273 nos da 308 Kelvin. ¿No? Las incógnitas, número de moles y masa. Despejamos de nuestra fórmula general, ¿no?, que tenemos acá, presión, volumen, número de moles, R y T. Despejamos simplemente N, R y T, las vamos a dividir, como está acá. Y simplemente reemplazamos los datos. Presión, 1.5 atmósferas, volumen, 230 litros y aquí está el detalle, nuestro problema está en atmósferas, por lo tanto tendré que utilizar, claro que sí, esta de acá, la ecuación, esta ecuación de acá que tenemos que está en atmósferas, ¿no? No puedo utilizar 62.4 porque está en milímetros de mercurio, debo utilizar 0.082 que está en atmósferas, ¿no?, como lo estamos haciendo acá. Junto con las unidades también tienes que acostumbrarte a tomar en cuenta siempre las unidades. Y aquí vemos, atmósferas se irán con atmósferas, los litros irán con los litros, ¿no? Kelvin será con Kelvin y nos quedará moles. Es importante que tu resultado tiene que darte en moles. No puede darnos la cantidad de moles en litros, o no puede darnos en pascales, o no puede darnos en Kelvin, porque son otro tipo de unidades. Tiene que darte tu resultado en moles. Y nuestro resultado, si tú haces en la calculadora, te dará 13.64 moles. ¿De qué? De hidrógeno, ¿no? Es el hidrógeno, ya sabemos cómo se escribe, pero no es un hidrógeno normal, es un hidrógeno gaseoso, por lo tanto, o molecular también, ¿no? Entonces tendrá un subíndice 2. Eso es importante que tú tomes en cuenta. Vámonos al inciso B. En el inciso B nos piden hallar la masa. Ya tenemos la cantidad de moles, por lo tanto, tenemos una pequeña fórmula o un pequeño análisis que hacer. El peso molecular es igual a la masa por la cantidad de moles, por eso sus unidades son gramos mol. Entonces, si despejamos masa de esa fórmula, tendremos la siguiente: peso molecular por la cantidad de moles. Estos moles que están acá adentro tienen una masa, ¿no? Entonces tenemos que calcular. Primero tengo que calcular el peso molecular. Como se trata del hidrógeno, entonces simplemente será 1 por su subíndice, será 2 gramos mol. Multiplicamos 2 gramos mol por la cantidad de moles, que es 13.64, y nos dará 27.28 gramos. De esa forma terminamos el ejercicio. Muy bien, queridos estudiantes, estamos felices de haber aprendido sobre la ecuación general de los gases y cómo se lo emplea y cómo se lo aplica. Debes recordar, todo lo que hemos aprendido es un resumen del tanto conocimiento que hay para aprender. Bueno, será hasta la próxima. Conmigo, quien se despide, tu profesor Roger Pérez. Educa Bolivia.
2021, año por la recuperación del derecho a la educación.